Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Síguenos con la lectura de tu devocional diario. Ezequías celebra la Pascua. Veremos, Ezequías mandó un mensaje a todo Israel y Judá. También envió cartas a las tribus de Efraín y Manasés, invitándoles a ir al templo del Señor en Jerusalén para festejar la Pascua en honor al Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea acordaron celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había suficiente número de sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había congregado en Jerusalén. El cambio de fecha les pareció bien al rey y a toda la asamblea. Así que decidieron dar aviso a todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, en Jerusalén. Nunca un grupo tan grande había celebrado la Pascua como estaba ordenado. Entonces los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y de sus funcionarios, que decían, según el mandato del rey: hijos del rey Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así Dios se volverá a ustedes. El resto que se salvó de ser desterrado por los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados y como sus hermanos, que le fueron infieles al Señor Dios de Israel, Dios de sus antepasados, y por eso Él los entregó a la destrucción, como lo pueden ver. Entonces, no sean tercos como fueron sus antepasados. Sométanse al Señor y vengan a su templo que Él consagró para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Así Él apartará de ustedes su ardiente ira. Si ustedes se vuelven al Señor, los que se llevaron a sus parientes y sus hijos les tendrán misericordia y los dejarán volver a esta tierra. Porque el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. No les dará la espalda. Entonces los mensajeros fueron de ciudad en ciudad por todo el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón, pero la gente se reía, se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá, el poder de Dios estuvo presente y motivó al pueblo a cumplir con el mandato del rey y de los funcionarios, según el mensaje del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén en el segundo mes para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén y los tiraron al arroyo de Cedro. El día 14 del segundo mes mataron los corderos de Pascua. Los sacerdotes, los levitas avergonzados, se purificaron y llevaron al templo del Señor los animales para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego se colocaron en sus puestos según su costumbre, de acuerdo a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que los levitas les entregaban. Mucha gente no pudo hacer su propio sacrificio porque no se había purificado. Así que con el fin de consagrarla al Señor, los levitas tuvieron que sacrificar por ellos los corderos de Pascua. En efecto, mucha gente de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón participó de la comida de Pascua sin haberse purificado, con lo cual no actuaron conforme a lo establecido. Por eso, Ezequías oró así por ellos: Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. Señor, Dios de sus antepasados, aunque no esté purificado tal como lo requieren las normas de purificación del templo, el Señor escuchó la oración de Ezequías y perdonó al pueblo
Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con gran alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y sacerdotes alababan al Señor cada día con todas sus fuerzas. Acompañaban sus alabanzas con fuerte sonido de instrumentos en honor al Señor. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían mostrado tan buena disposición de servir al Señor. Participaron de la comida de la fiesta durante 7 días, presentando ofrendas para festejar y dando gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces toda la asamblea decidió prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, regaló al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas. También los jefes regalaron 1000 toros y 10,000 ovejas. Además, se consagraron muchos sacerdotes más. Toda la asamblea de Judá se alegró, al igual que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido a Israel. Y también los extranjeros que vinieron del territorio de Israel y los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado de tal manera la Pascua en Jerusalén. Luego los levitas y los sacerdotes se pusieron de pie y bendijeron al pueblo. Dios los escuchó y la oración que ellos hicieron llegó hasta el lugar santo donde vive Dios, el cielo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, del 1 al 27. Ya leímos el texto tan sencillo de entender, pero hoy quiero hacer una reflexión. Iniciamos esta aventura conociendo desde Génesis, que significa principio, y caminando por cada uno de los libros del Pentateuco, y prosiguiendo el camino hasta llegar aquí. Encontramos el mismo patrón de conducta del ser humano, que es la desobediencia y la facilidad con que se le da al hombre hacer lo opuesto a lo que Dios manda. Es fácil pensar que los israelitas eran necios, juzgarlos, pues si sabían que estaban bajo la protección de Dios, con solo obedecer, pero sobre todo sirviéndole solo a Él. ¿Por qué siempre caían en el pecado de la idolatría si sabían que a Dios no le agradaba? El pecado de la fornicación y tantos otros pecados. Primero entendamos que en el relato que Dios nos hace a través de los escritores, siempre dice si hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Y seguido de ello, menciona el nombre de la madre, como quien es responsable por la crianza del hijo. Hasta hoy se ve eso, pues hay madres que aún sembrando buenos valores humanos y morales en sus hijos, se han olvidado de enseñarles de Dios, como la palabra lo manda. Nos echan la culpa que como religiosos leemos la palabra de Dios. Falso. No somos religiosos. Somos personas que hemos decidido poner en primer lugar a Dios y a su palabra. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Tú puedes decir que tienes otra religión, tú puedes decir que no lo sé. Es Dios el que te guía a ser o Él te entiende, pero su palabra es clara. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñales a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa. ¿Está difícil entender este mensaje, este versículo, estos versículos? ¿Es difícil entenderlos? Dice: enséñales a tus hijos y háblales sobre ellos, sobre los mandamientos que Dios te da.
Cuando estés en tu casa, ¿hablas en tu casa a tus hijos de Dios? Cuando camines, cuando esté a tu lado y tú estés caminando con Él, ¿te acuerdas de Dios? Cuando te acuestes, antes de acostarte, ¿les hablas de Dios? Dice, átalos en tu brazo como un recordatorio. ¿Les has hecho alguna cadenita, alguna pulserita donde esté escrito algo de la palabra de Dios? Dice, llévalos como una cinta en tu frente y escríbelos en las puertas de tu casa. ¿Hay algún versículo en tu casa? ¿Ya escribiste la palabra de Dios o compraste un cuadrito que a tus hijos les recuerde quién eres? Hay quienes no lo saben y arreglan sus casas hermosas y con costosos cuadros. Pero tú como hija o hijo de Dios, lo has escuchado tantas veces y sabes que Dios manda a poner su palabra en las paredes de tu casa. Y la pregunta es, ¿lo haces? Y si no lo haces, ¿por qué? Porque escuchas este u otro mensaje y solo llega a tu mente, pero no a tu corazón. No lo sientes como una carga en tu corazón y por lo mismo, eso mismo le pasaba a los israelitas. No obedecían. El mensaje era solo para la mente, pero no para la acción. Piensa que si Dios te pide que hagas eso es porque es necesario. Entonces, obedécele. Tú tienes a tus hijos durante 5, 6, 10 años, 15 años, tiempo que te demoras en educarlos, en corregirles, en forzarlos para que hagan lo que es correcto. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Y cuántos años sabes las cosas que a Dios le agrada? ¿Las estás haciendo? La palabra de Dios también necesitan leerla tu esposo, también necesita leerla tu esposa. Y tú necesitas leerla, entonces no quitaremos el dedo del renglón. Hoy mismo hazlo, termina de leer y si quieres obedecer, busca un versículo que te impacte o el mensaje bíblico que quieras que sea el lema de tu hogar. Escríbelo en una hoja o imprímelo, decóralo, trabaja con tus hijos, pégalo en tu pared. Luego tómate una foto con él en tu muro y compártelo con tu congregación, con tu iglesia, con el versículo y compártelo en el grupo. Así serás de ejemplo a los demás lectores y oyentes. Es hora de actuar y poner en práctica lo que Dios te pide. ¿Cuántos años vienes escuchando la palabra de Dios? Que siga transformando tu vida, como yo anhelo que transforme la mía. No seamos necios y desobedientes como los israelitas. No abandones a Dios. Y te compruebo que quizás tú lo haces. Y aún diciendo creer en Dios. Abandonar a Dios es ponerlo en un costado y decirle, Señor, tú no entiendes esto, yo lo voy a hacer a mi forma, a mi manera. Y como escuchaba en la prédica de hoy, quizás tú lo que estás haciendo es decirle, voy a cerrar mis oídos y no te voy a escuchar y luego te voy a pedir perdón. ¿Será correcto? Cuando consultas a un brujo o un adivino, cuando buscas tu horóscopo, cuando pones tu sábila tras la puerta, cuando compras tu ramo de ruda y lo pones en tu negocio, cuando le pasas el huevo o el cuy a tus hijos, cuando crees en el ojo, cuando pagas la tierra, cuando le pones a tu bebé una cinta roja y guairuros en sus manitos. Y te podría mencionar muchas cosas más. Ten cuidado, porque haciendo esto estás siendo infiel a Dios. Es mejor que te arrodilles y entregues tu día al Señor, pues eso enseñó nuestro Señor Jesucristo. Solo ora y confía, pues Dios tiene todo el poder para cuidar de ti y de tus hijos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Dios es la única protección que necesitas y estar en obediencia y sujeción a Él. Que Dios te bendiga y que puedas compartir este mensaje. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.